Hola Tecnobanda, me han estado preguntando dónde puedo guardar mis criptomonedas cuando ya no quiero tenerlas en un exchange. Y la respuesta sería una cartera. Una de ellas es MetaMask. Por eso hoy vamos a ver cómo podemos instalar MetaMask, en este caso en una computadora. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es ir a la dirección de MetaMask. Entonces, lo buscamos y tenemos que ver que sea esta dirección, metamask.io. Muy bien, entonces aquí entramos a la página de MetaMask. También dejo el enlace en la descripción para más seguridad. Y aquí podemos dar en descarga. Y podemos ver que tenemos para Android, iOS y Chrome. En este caso yo lo voy a hacer en Chrome. Le damos aquí Install MetaMask en Chrome. Y nos redirige a la Chrome Web Store, porque MetaMask es una extensión de Chrome. Aquí le vamos a decir añadir a Chrome, añadir extensión. Lo que va a hacer es descargarla, y una vez que la termine de descargar va a comprobarla y la va a instalar. ¿De acuerdo? Entonces esperamos a que lo instale. Y aquí nos dice MetaMask añadido a Chrome. Para utilizar la extensión haga clic en este icono, el del zorrito, o pulse Alt M. Entonces listo, una vez que terminó de instalar, aquí podemos ver cómo nos da la página de bienvenida. Entonces, para empezar a utilizar la cartera, le decimos en empezar. Y lo primero que nos pregunta es si somos nuevos en MetaMask. Entonces, si ya teníamos una cartera, significa que ya tenemos una frase de recuperación o una semilla. Le daríamos de este lado, pero en este caso somos nuevos. Entonces, por eso le vamos a poner aquí en donde dice crear una cartera. Nos va a decir que solo nosotros somos dueños de nuestra información, es decir, de nuestra contraseña y de nuestra clave privada. Entonces, nadie, ni MetaMask mismo, puede recuperar una clave privada que nosotros perdimos. Entonces, hay que guardarla como si nuestra vida dependiera de ello, porque ahí es donde van a estar nuestras monedas, ¿de acuerdo? Nosotros somos responsables de nuestro dinero cuando entramos a esto. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es crear una contraseña. Muy bien, obviamente es una contraseña que ustedes vayan a recordar, que no la vayan a olvidar. Aceptamos los términos de uso porque de lo contrario no podemos utilizarla. Tampoco dicen gran cosa más que nosotros mismos somos responsables de nuestros activos. Nos muestra un pequeño video sobre la importancia de la frase de recuperación. Lo único que tienen que sacar de aquí es que si no tienen esa frase, no tienen su dinero. Entonces, la cartera se va a quedar guardada por el momento en la computadora, pero si la computadora se descompusiera, se quemara, la robaran o lo que sea, teniendo nosotros nuestra frase privada, podemos recuperar esa cartera en cualquier otro dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, su dinero está en la red, en la blockchain, no en la computadora. ¿De acuerdo? Entonces aquí, lo primero que nos va a dar es esta clave semilla. Esta obviamente yo la estoy mostrando porque esta cartera es de ejemplo, no la voy a utilizar para nada más. Entonces, aquí lo que vemos es que nos da estas palabras. Estas palabras tenemos que guardarlas, ¿de acuerdo? Tenemos que guardarlas muy bien. ¿Por qué? Porque nos la va a preguntar. ¿Para qué nos la pregunta? Como medida de seguridad para saber que sí las guardamos. ¿Por qué? Porque, reitero, la importancia de esto, esta es en realidad su cartera. Estas palabras son su cartera, ¿de acuerdo? Siguiente. Entonces aquí lo que vemos es que nos pide que reordenemos las palabras en el orden en que nos las dio. Entonces empezamos a hacerlo. Evidentemente las palabras van a ser diferentes para cada persona. Y una vez que terminamos de ordenarlas de la manera correcta, le damos en confirmar y nos va a decir felicitaciones, hemos creado una nueva cartera. Entonces le damos aquí en todo listo y lo primero que vemos aquí es que ya tenemos la cartera.
nos da el nombre de la cartera o de la cuenta, la clave de la cartera, o sea, la dirección de la cartera. Esta sería la dirección de depósito cuando queramos pasar fondos a esta cartera. De manera predeterminada, aquí nos da Ethereum como la red principal de Ethereum, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos en esta, como activos en esta cartera. Aquí podríamos importar tokens, lo cual lo vamos a hacer en otro video. Vamos a hacer un ejemplo. Y aquí podríamos agregar otra red, como por ejemplo la Binance Smart Chain, si queremos comprar en PancakeSwap, por ejemplo. Y aquí podemos ver algunas otras configuraciones. Podemos crear varias cuentas, es decir, si yo quiero puedo crear una cuenta 2, le doy crear y me va a dar una segunda billetera de Ethereum. Es decir, esta dirección es diferente. Aquí tengo cuenta 1, cuenta 2. La cuenta 1, aquí vemos que termina en 9BA7 y la cuenta 2 termina en 7482. Entonces, son cuentas distintas. Aquí podemos tener varias cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, podemos también, donde dice detalles de cuenta, podemos aquí cambiarle el nombre a la cuenta. ¿Ok? Para que nosotros ubiquemos de qué se trata nuestra cuenta. Y también aquí lo que nos muestra es este código QR. Vamos a suponer que nosotros queramos hacer una transferencia, un depósito a esta cuenta, pero nuestros fondos los manejamos a través del celular. Entonces, para no estar copiando a mano todo esto o estárnoslo mandando por otro método, simplemente cuando vayamos a depositar nos pregunta la aplicación del teléfono nuestra cuenta, podemos escanear este código QR. Aquí podemos ver la cuenta completa y le podemos dar en copiar. O bien, no lo confirmé. Pequeño detalle. Entonces, le damos aquí para confirmar. Listo. Entonces, otro detalle importante de esto es que aquí dice exportar clave privada. Si por algún motivo perdemos la clave privada, o sea, la frase de recuperación, podemos también recuperarlo mediante la clave privada. Y aquí dice exportar clave privada. Nosotros le damos aquí y mientras tengamos acceso con nuestra contraseña, nosotros vamos a poder recuperar nuestra clave privada. ¿Ok? Aquí está. Entonces, este numerito lo vamos a copiar a otro lado. Y con eso ya tenemos un respaldo. Ahora, advertencia, no revele esta clave. Cualquier persona que tenga sus claves privadas podría robar los activos de su cuenta. Si nosotros entramos a una página dudosa, sospechosa, y lo primero que nos piden es que le demos la clave privada por lo que sea, porque alguien se haga y querer pasar por Metamask o lo que sea, nos van a robar el dinero. Quien sea que les pida su clave privada es porque les quiere robar el dinero. Nadie la necesita para nada. ¿Hecho? Muy bien. Entonces aquí podemos ver que aquí podemos comprar Ethereum, lo cual, bueno, es un poco caro. Hacerlo por este método. Les recomiendo hacerlo en su exchange de preferencia. Aquí podemos enviar saldo que tengamos y aquí podemos hacer swaps. Entonces, en este caso, ahora sí que ya depende de lo que nosotros quisiéramos, por lo que nosotros quisiéramos comprar, pero podemos hacer también swaps directamente. Evidentemente aquí nos va a cobrar una comisión por hacer ese swap. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos nuestros activos. Aquí podemos importar tokens, lo cual simplemente meteríamos la dirección del contrato y ya. Lo cual les digo que vamos a hacer en otro video. Y la actividad, que aquí no hay actividad, pero aquí nos diría los depósitos, swaps y todo lo que hemos hecho con nuestra cartera. ¿De acuerdo? Entonces, por último, lo único que me restaría es un pequeño detalle aquí. Que para que nosotros tengamos acceso rápido a nuestra cartera, aquí en la parte superior, esquina superior derecha, vamos a darle clic en el iconito de que parece una pieza de rompecabezas y aquí aparece nuestra cartera de Metamask, extensión de Metamask, y tenemos que darle aquí al pin. Una vez que nosotros le damos al pin, aquí se queda grabado, digamos ya pineado la cartera, de tal manera que si yo me meto a cualquier otra página ahora y necesito utilizarla, ahora ya puedo darle clic
al icono de la cartera y ahí va a aparecer la cartera, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice no conectado porque no lo vamos a conectar a una página cualquiera, pero esto en un futuro video vamos a hacer también una compra de ejemplo y venta de ejemplo de un token, y con eso vamos a ver para qué se utiliza el de conectar la cartera. Es decir, en otro video vamos a hacer una compra ejemplo de un token, vamos a agregar la Binance Smart Chain para agregar una nueva red, que vean cómo se hace, y vamos a hacer depósito, etcétera. ¿Ok? Entonces por este video sería todo. Compártelo, por favor, dale like si es que te gustó este video, suscríbete, activa la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestro canal, y sería todo. Hasta luego, Tecnobanda.